la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y ser rociado con la sangre de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. La doctrina de la Trinidad queda claramente establecida en la palabra del Señor. Vamos ahora a pasar al segundo punto de este estudio. Ellos dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, que es un ángel de luz. La Biblia enseña claramente que Jesucristo es el único y verdaderamente Dios. Romanos capítulo 9 y verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos, hermano, que la palabra del Señor claramente enseña, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Es la única enseñanza que tiene la palabra de Dios en relación a la persona del Señor Jesucristo. También, hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 3, se nos sigue enseñando quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos de acuerdo que está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Dice el resplandor de su gloria, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la misma sustancia que el Padre. En otras palabras, está diciendo que Jesucristo es Dios. La Biblia nos enseña a nosotros en Génesis 1:1 que Dios creó el mundo. Ahora aquí, en el libro de Colosenses capítulo 1, del 16 al 17, nos enseña quién es ese Dios que creó al mundo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El Dios del Génesis 1:1, el creador de todas las cosas, no es otro que el Jesucristo del Colosenses 1. La palabra enseña en Colosenses 1 que Jesucristo es el único Dios y que es el creador de todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas. Aquí se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, el Señor Jesús, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Entonces, el creador de este mundo es el Señor Jesucristo. De manera que el Señor sí es Dios, es el único Dios. Aunque los testigos de Jehová nieguen que Jesucristo sea el único y verdadero Dios, 740 años antes de Jesús nacer, el profeta Isaías profetizó que el Señor Jesucristo sería el verdadero Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La descripción que nos da el profeta de la persona de Jesucristo aquí debe de ser suficiente para quitar cualquier duda que pueda existir sobre la persona del Señor Jesucristo. El profeta le llama admirable, le llama consejero, le llama Dios. Y el profeta,
creía en la existencia de un solo Dios y le llama a este niño Dios, le llama fuerte, le llama Padre eterno. Isaías tenía claro que solo había un Padre eterno y le llama Príncipe de Paz. Aunque la doctrina de los testigos de Jehová no tiene duda de que Jesucristo no es Dios, el profeta tampoco tenía duda de que Jesucristo sí es Dios. Le llama el Padre eterno, el Príncipe de Paz. La palabra enseña claramente que Jesucristo es el único y verdadero Dios. El apóstol Pablo es de todos bien sabido que es el hombre más sabio del Nuevo Testamento. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, escribe 14 si se le incluye el libro de los Hebreos. El apóstol Pedro mismo reconoce en sus cartas la sabiduría que este hombre tenía, que Dios le había dado. Y el apóstol Pablo estaba claro en que Jesucristo era el verdadero Dios. Vamos a ver qué dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre tan culto, un hombre tan sabio y un hombre tan entregado a la religión de Israel, él sabía claramente que solo hay un Dios. De ninguna forma él hubiese llamado Dios a ninguna otra persona. Jamás le hubiese llamado Dios a Moisés o a Elías. Él sabía que hay un solo Dios como lo sabemos nosotros. Sin embargo, cuando se refiere a la persona del Señor Jesucristo, dice aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo tenía claro que había un solo Dios y que ese Dios era el Señor Jesucristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Juan el apóstol, otro hombre que por ser de la raza que era, de la religión que era, un hombre temeroso de Dios, de ninguna forma Juan le hubiese llamado Dios a nadie que no fuese el verdadero Dios. Sin embargo, claramente él dice que Jesucristo es Dios y que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Vamos a ver qué dice Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, el apóstol, está diciendo aquí: en el principio era el Verbo, en el principio era Jesucristo, y el Verbo era con Dios. Cristo era con Dios antes de todas las cosas, y el Verbo era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho existiera. Jesucristo es Dios y es el creador de todas las cosas, según el apóstol Juan. Vamos al último verso de este punto de quién es Jesucristo. Vamos a ver qué dice Tomás, un hombre que, si bien usted recuerda, él se había alejado, él se había apartado del grupo porque el Señor había muerto y según él todo había terminado. Vamos a ver qué dice en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás